Bueno, seguimos con esta serie de capítulos nuevamente con mi amigo, mi invitado, Mario Fernández. ¿Qué va, Mario? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, bien, bien. Camilo, hermano, pues esperando a ver esta semana cómo comienza con esta convulsión que hay en los mercaditos, ¿no? Y se sigue moviendo, pues como siempre, ¿no? O sea, los mercados no paran, como el cuento. Siempre hay cosas, siempre hay noticias y demás. Pero bueno, pues ya arrancando este lunes y ustedes están que ya próximos a cambio de estación, ¿no? Supongo. Ya entró la primavera hace una semana y el sábado se produjo el cambio de horario. Entonces ya estamos a una hora más. Aquí ahorita son las 4:20 de la tarde, 4:17. Estamos ya ahora a 6 horas nuevamente con Colombia. Estamos a 5, ¿no? Estábamos a 5. Sí, Ok, ya de ya aquí hasta comienza julio. a ser menos agreste el clima, ¿no? Se supone, pero viendo el clima esta semana todavía. Hay días que van a estar en 2, 3 grados. Estaba viendo porque mi hija también está en el norte de Estados Unidos y esta semana incluso hay probabilidades de nieve. Bueno, está bastante larga la espera de la Eh, primavera. el cambio climático. Tema que también tendremos que tocar en algún momento, ¿no? Sí, sin duda, es que hay Porque mucho además por tiene hablar. mucho efecto económico. Así es. Es que la verdad es que pues yo siento que hoy en día, gracias a la globalización de la información, al acceso en tiempo real a ella, pues hace que todo influya en todo. Es decir, hay una interconexión muy fuerte y por supuesto los mercados financieros son altamente sensibles pues a las variables. Entonces, claro que sí, cualquiera de esas variables van a estar moviendo las situaciones de los mercados financieros. Bueno, ¿qué le parece si hablamos hoy un poco de lo que ha pasado porque quedamos pendientes en el video pasado, hablar sobre la situación de los bancos? Es decir, hay una crisis muy marcada, por lo menos un miedo exacerbado por la posibilidad de un efecto dominó en el sistema financiero, principalmente en el sector bancario, pues dada la situación que han vivido algunos bancos que inició pues ya hace que como 2 semanas largas tal vez, con la caída de Silicon Silicon Bank. Valley Bank. Sobre eso hemos hablado algo pues, por chat, ¿no? Y demás hemos intercambiado información, pero quisiera saber pues cómo anda ahora dateado el tema. Yo le Piensa. propongo algo, porque nosotros hemos hablado que pues estos videitos de que son una charla realmente, porque pues, aquí no es una academia ni nada como para enseñar conceptos técnicos y demás, pero sí sería bueno que repasáramos cómo es un sistema bancario, cómo se mueve el sistema financiero mundial, que es una banca central por lo menos, cómo influye, por ejemplo, en esta crisis, mirar qué tanto nos puede llegar a afectar en Colombia o no, qué tan fuerte está el sistema financiero, qué tan estable llega a estar el sistema financiero, y vamos mirando con ello, pues no sé si quiere un poquitico de historia, por ejemplo, explicar eh, cómo nace, por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos, si lo podemos también datear Hágale, y así, vamos así. haciendo, claro, vamos avanzando allí, luego contextualizamos un poco, porque sé que muchos de los que ven eso, pues básicamente lo que quieren también es actualizarse de lo que está pasando, ¿no? Entonces, no, pues no sé qué tenga para aportar sobre eso y vamos Por, aportando también. por ejemplo, si miramos una de las primeras crisis financieras mundiales que fue en 1907 en Nueva York, que 6 años después es que se produce en 1913 la creación de la Reserva Federal. Es muy interesante cuando uno mira, y usted me lo puede también verificar o dar su punto de vista, porque para mí, cuando se revisa esa historia, se empieza a ver que toda crisis financiera, el sistema bancario cada vez se reduce en menos manos, menos manos, menos manos. De hecho, la Reserva Federal nace a la respuesta de esa crisis para crear un banco central que le permita tener más solidez al sistema financiero. Por lo menos en lo teórico es así. Es una forma de darle un respaldo al sistema financiero. Ya después más adelante viene la otra crisis financiera muy importante que es la de la Gran Depresión en 1929 y que desemboca en la Tercera Guerra Mundial, Segunda. en la Segunda Guerra Mundial, perdón. Entonces, no sé, Camilo, por lo menos ustedes de su ojo,
económico que tiene mucho más criterio técnico que yo, porque yo me ateo de la historia y me ha gustado leer del tema, pero hay análisis que de pronto se escapan a un criterio digamos, tan aficionado como el mío. Entonces, no sé usted, por ejemplo, cómo ve esa escala desde 1907, 1929, si nos saltamos a 1980, por ahí también hubo uno, también hay uno por ahí de Suiza que es del 97, que también en Colombia fue el UPAC, en el 98. Después tenemos la del 2008 y finalmente esta. Y recalcamos ahorita en lo que hay, qué está pasando, qué significa, por ejemplo, cómo Silicon Bank llegó a la banca, a la bancarrota, o cómo llegó a la crisis que tuvo Credit Suisse, y la última semana el Deutsche Bank, que ya estaba también temblando. Y Signature. Pues a ver, podemos incluso plantear desde ya un podcast en el que nos concentremos para revisar cómo nace, o sea, digamos, de dónde viene esa necesidad y un poco de la historia puntual, porque hay muchos detalles y sobre todo muchas teorías alrededor de eso. Pero obviamente para contextualizar un poco sobre eso, pues la creación. Es más, insisto, sobre esto hay muchas teorías porque también se dice que la creación de la Fed nace pues por un interés particular de un grupo poderoso, entre los que se encuentra, por ejemplo, JP Morgan. Incluso hay teorías conspirativas de esas que tanto le gustan a usted, del Titanic, ¿no? Que dicen que gran parte, no sé si la haya escuchado, que hay unos que dicen que fue pues un intento, o mejor dicho, que fue premeditada esa tragedia porque en él habían algunos miembros de ese grupo que no estaban de acuerdo con la creación de la Fed, y pues fue genial para que ahora sí ya no estuvieran ellos y se cree. Pero bueno, más allá de esa teoría conspirativa, pues lo que sí se evidencia es que es la creación de un grupo de personas poderosas. O sea, y uno dice, bueno, pero ¿cómo así si la Fed es del Estado? Finalmente, la creación del dinero en Estados Unidos, que básicamente se convierte, pero eso lo podemos hablar porque esto viene más adelante, la hegemonía del dólar a nivel mundial en la economía, pero se convierte básicamente en un grupo privado que le presta el servicio de creación de dinero al Estado, que además cobra un interés por cada dólar emitido. Es una cosa de locos, porque finalmente es crear dinero de la nada, en ese momento tal vez respaldado en oro, eh, pero que se crea, digamos, un bucle que no tiene ningún sentido, y se evidencia que finalmente hubo un gran grupo de poderosos que se quedó quedando con la creación del dinero, es decir, están más allá de lo que significa ser ricos, porque no es tener dinero, sino pues, ser dueños de. Entonces, logran ese gran grupo de empresarios, pues convertirse en los proveedores de liquidez, cobran intereses sobre esa creación y pues comienza a ver, digamos, a utilizarse, ¿no? La Reserva Federal también como un elemento de control sobre la liquidez. Pero esto Camilo, y ahí es importante aclarar, perdón, es importante aclarar que precisamente esa banca central americana, y teniendo la economía mundial el respaldo como el dólar, o sea, la economía mundial está respaldada en el dólar, hace precisamente que, que la circulación digamos que del dinero y del dólar no tenga como un límite, ¿no? En esa impresión de dinero con cada crisis que hay o con cada evento mundial que hay, porque se vio, de hecho, ahorita con la pandemia del COVID-19, que se vio precisamente que nuevamente tanto Trump como Biden hicieron subsidios a manos llenas y circularon cualquier cantidad de dólares sin ninguna clase de respaldo. Ahí más adelante también, si quiere, tocamos el tema de por qué dejó de ser respaldado en oro la moneda en todos los países del mundo y terminó siendo ahorita sí, digamos que impresión de billetes. esa posibilidad de hacer lo que hace la Reserva ya se da mucho después, porque inicialmente tenían en teoría que haber un respaldo para esa misión, aunque digamos en teoría, por eso digo. Lo que viene con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, pues es que Estados Unidos
logra tener ese liderazgo, se convierte y se posiciona como la gran potencia mundial, y eso incluye ser dueños también del oro, porque después de la Segunda Guerra Mundial se queda con gran parte del oro en el mundo. Se dice que alrededor del 63% del oro quedó en manos de Estados Unidos. Esto después del saqueo también que se hizo a los no alineados pues en Europa. Por eso Alemania queda también destruido, y Alemania incluso en el proceso dejó de respaldarse en oro. Eh, Se dice que pues Hitler también estaba generando una especie de economía sin tener un respaldo detrás, y de alguna manera funcionó, y eso se convirtió en una fase beta de lo que más adelante implementa también la Reserva Federal. Porque si bien inicialmente, después de la Segunda Guerra Mundial, al quedarse ellos con el oro en el mundo, se hace un acuerdo que se conoce como el acuerdo de Bretton Woods, que básicamente es, miren, si yo tengo el dinero, si yo tengo el oro del mundo, pues ustedes no van a poder tener reservas, ¿cierto? En oro, o hay muy pocas. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Yo soy el dueño del oro, ¿por qué no respaldan ustedes su economía en dólares americanos? Y así se convierte y comienza a darse esa hegemonía del dólar como divisa a nivel mundial, y los países entonces adoptan el dólar como una reserva porque está respaldada en la mayor reserva de oro que tenía Estados Unidos. Lo que pasa con esto es que se aprovecha entonces Estados Unidos y dice, vale, sí, tenemos el acuerdo, que es también tener el precio estable del oro para, o sea, que no se modifique de acuerdo a oferta y demanda, sino tener un precio fijo, y de allí entonces comienza el dólar a tener valor, y decide bueno, eso fue después, pero lo que sí es imprimir más allá de lo que es capaz de respaldar, porque sí, porque le da la gana, porque puede, porque es la mayor potencia. Y entonces desde países como Francia y Holanda decir, oiga, pero no, ¿qué está pasando? Estamos sintiendo que Estados Unidos está imprimiendo más dólares de los que realmente puede respaldar en oro, y ellos envían buques llenos de dólares, los parquean allá en Washington, a ver, devuélvanme el oro. Y si esto se pudo haber convertido en un efecto dominó, pero pudo pararlo también Estados Unidos. De hecho, con lo que hizo Nixon, bueno, con el acuerdo que cerró Nixon con Arabia Saudita, vuelve a fortalecer el dólar como una moneda hegemónica, y El conocido petrodólar. claro, nace el petrodólar, y anterior a eso ya Estados Unidos dijo, ¿saben qué? Eso del acuerdo de Bretton Woods ya no me interesa, de malas. O sea, es como ya no voy a poner el oro como respaldo, ya es lo que vale aquí es la economía americana, que es la más fuerte del mundo. Ahora, Entonces hay una un efecto pregunta. hegemónico allí. Sí, hay una pregunta que a mí me surge y me inquieta mucho y es, teniendo un criterio lo más objetivo posible, sin irse uno a teorías de conspiración y demás, sino a mirar realmente el mundo como ese capitalismo a veces salvaje y crudo que va haciendo como un colador de muchas líneas económicas en el sector financiero, que de hecho los datos del FMI y la OCDE dice, pues en la primera línea económica mundial son servicios financieros y de seguros. O sea, estamos hablando de la línea prácticamente que domina el mundo. Pero en ese sentido, Camilo, podríamos decir que el sistema financiero mundial viene, si bien se viene quedando en menos pocas manos, viene perfeccionándose, o se vienen cometiendo errores y errores del mismo sistema ante cada crisis, porque uno escucha ahorita analistas económicos que hablan que se están repitiendo errores que se dieron en el 2008, ¿sí? En la pasada crisis financiera, y que finalmente quienes terminan perdiendo no son ni siquiera los grandes banqueros, porque yo me puse a revisar qué había pasado, por ejemplo, con Lehman Brothers en el 2008, y muchos de sus mayores accionistas se quedaron con dinero y ya están invertidos en otros bancos. O sea que finalmente el efecto más negativo viene siendo para la gente de a pie, para el, bueno, no a pie, pero sí el común, mayoritariamente, ¿no? Hablando. Entonces, ¿usted cómo lo ve desde ese análisis? ¿Realmente sí se viene perfeccionando el sistema financiero, o es que la hegemonía del poder se viene quedando en pocas manos? Pues yo no sé si se viene perfeccionando o no. Es claro, es que es dinámico. Entonces, y esa dinámica pues se va dando de acuerdo a las situaciones. Em,
por ejemplo, en cada una de las crisis, pues salen revisionismos o nuevas doctrinas económicas para hacer modificaciones a ese sistema que está detrás, que básicamente es el capitalismo, la economía clásica aplicada, porque aquí debemos sacar aciertos, digamos, no funcionaba todo esto que estamos hablando de igual manera en la Unión Soviética cuando la hubo, ni funciona de igual manera en todos los países que no adoptan el sistema capitalista, incluso el sistema monetarista, que es otra variación, incluso ya mucho más, ahí sí podemos decir, no sé si perfeccionada, pero sí más detallada del funcionamiento de la banca. Entonces, porque aquí ya se habla, por ejemplo, de la función de la banca central eh, como veedor y como administrador de la liquidez en la economía. Es la banca central la que se encarga de la creación de dinero o no. Podemos imprimir más dinero o no. Hay que sacar dinero de la economía. Eso es la función principal. Eso nace de la escuela monetarista, ¿no? Que ya es de la segunda mitad del siglo XXI. Entonces, allí comienzan a haber cambios, sobre todo, yo diría que la lupa más fuerte sobre el funcionamiento de la banca, de las tasas de interés y demás, pero esto es normal, es decir, es producto de situaciones o coyunturas que se van dando. Por ejemplo, esto nace con más fuerza después de la crisis de los 80. Pero así como salió esto, entonces llegamos a la crisis del 2008. ¿Por qué? Pues un exceso de confianza. La banca le da dinero a manos llenas a los que quieren comprar créditos hipotecarios y todo el mundo se endeuda para comprar casas que cada vez son más caras. Se queda la banca como respaldo con esas hipotecas, es decir, con esas casas, pero que esas casas ya ahora, después de la estallido de la burbuja, no valen ni siquiera para respaldar lo que ellos prestaron al dueño, es decir, se convierten o se convirtieron en hipotecas basura. Y así seguirá pasando por la misma dinámica de la economía. Yo siento que esto está apenas comenzando. Si nos ponemos nosotros en una perspectiva histórica, esto apenas lleva 100 años. Así que, y cada 20 años más o menos vemos que pasan algo. O sea, es realmente, es un modelo muy bebé para pensar que es que ya tenemos, pues, que ya tenemos el modelo ideal o el modelo ya que va a ser para toda la vida y toda la historia de la humanidad. Da risa pensar en eso. Me parece que esto incluso solo es una pasada y en unos años se hablará de esa locura que existía con la banca y demás. Ahora, el Ese, problema es quienes están detrás, quienes son los dueños de eso, no van a soltar ese chiringuito porque imagínense el poder que ya adquirieron. yo creo Entonces, que tal vez nunca es antes en la difícil historia, es claro, difícil nunca antes en la dimensionar. historia yo creo, había sido el poder o había estado el poder tan concentrado en muy pocos, porque ahora el poder ya es global. La pregunta que a mí me surge también con respecto al tema y esa dinámica que dice usted que existe en el sistema financiero y que más allá de cualquier teoría que se pueda uno plantear en si se está quedando o no en pocas manos es, pues, ¿qué es la dinámica misma de esa parte de la economía? Pero hay una pregunta que me han hecho varias veces a mí es, por ejemplo, mm, el, lo que existe en números digitales en un computador, en una cuenta bancaria o en los depósitos bancarios digitales, porque el dinero no existe. Se dice que aproximadamente entre el 2 y el 8% está en efectivo y que no hay más dinero que respalde las cantidades del 100% que se manejan a nivel mundial, ¿no? Mi pregunta es, cuando existen los famosos corralitos, que es la gente que corre a sacar el dinero, eh, en físico de los bancos y que hay esa fuga de capitales económico, es donde vienen donde también se presentan las crisis bancarias, ¿no? O la crisis financiera de cualquier banco que no esté con el mayor respaldo posible para poder responder a esa demanda de dinero en efectivo. Pero hay probabilidades de que cambiemos el sistema financiero de lo que es el dinero en efectivo y ya pasemos literalmente a lo digital y ya no se necesite ese respaldo eh, Pero material del billete. a mí me parece que hay un error de concepto allí porque finalmente, sea en físico o no, el problema va a ser disponer de él para. O
sea, no porque sea digital, porque lo menos es coger una impresora e imprimir y darlo, ¿cierto? El tema es, o sea, ese respaldo tiene que ser real. Es que hay que entender muchas cosas detrás de esto. Finalmente es quien crea esa liquidez, independientemente si es billete físico O o digital. números en una, pues, en un sistema. Ahora seguramente va a empezar a darse con el blockchain, digamos, una tecnología que también va a proteger ese modelo que se viene, que es la digitalización total del dinero. Pero hay que entender que cuando uno piensa en el acceso a la liquidez y por qué, por ejemplo, en los bancos, en realidad o sea, se supone que hay más dinero del que realmente existe, ¿sí? Con Existe. el que se puede contar, y es porque el trasfondo del dinero es el crédito. O sea, nuestra economía, el mundial, se basa en el concepto del crédito, En la el deuda. acceso, el crédito, la deuda. O sea, en eso se basa la economía a nivel mundial. No es en la capacidad. O sea, si uno piensa en el trueque, usted realmente podía hacer intercambios cuando tenía un bien y era, pues, digamos, un acuerdo tasando ciertos objetos, bienes o servicios y se hacía un intercambio, pero hasta ahí llegaba. Pero cuando se inventó el tema de, sabes, puedes adquirir más de lo que tienes porque yo confío en que tú vas a seguir bien, yo confío en que me lo vas a pagar y quien lo hace también confía en que lo que le están dando tiene valor y confía en que es tanto así el valor que se puede generar pues un acuerdo o más bien una obligación para con esa contraparte, pues es donde entendemos que en realidad el dinero que tenemos en la economía hoy en día no es otra cosa que deuda, que se basa en confianzas futuras. Y allí, pues es ahí es donde ya uno dice, ok, entonces no se trata solo de tener el dinero allí en el banco, en una caja fuerte y que sea físico. Se trata de confianza. Y en eso se basa el sistema financiero hoy en día. Si no hay confianza, no hay sistema financiero porque nos basamos en la deuda. Y ahí Claro. viene todo. Y por eso la sobreespeculación que puede llegar a traer grandes temas, ¿no? A nivel financiero. Pues La claro, de excesiva hecho, especulación, ¿no? Porque de hecho las crisis financieras vienen es de eso, ¿no? Bueno, de la pues excesiva por ejemplo, especulación que hay. si nos concentramos en la crisis del 2008, ¿qué Ujú, fue? ujú. Lo que acabamos de decir. No es que como tal había un exceso de circulante, o sea, no es como que tal había un gran auge en la economía per se, sino lo que había era un exceso de confianza. Y como había exceso de confianza de ambos lados, ¿sí? Tanto del emisor como del usuario, pues lo que en ese exceso de confianza se generó fue deuda excesiva. O sea, la crisis del 2008, que fue la crisis de la subprime, la crisis hipotecaria, es eso, exceso de confianza que llevó que quien adquiría las casas sintiera que sí podía pagarla, así costara el doble que hace un año. No importa, la puedo pagar. La economía está bollante, siento que esto va muy bien, que voy a tener trabajo, que si me despiden al otro día estoy igual o mejor. Confianza a quien iba a pagar. Y también confianza de los bancos en que eso iba a pasar, que la gente sí iba a responder, iba a trabajar, pero llegó a tal punto de la burbuja, es decir, del precio especulativo, que se sale ya de cualquier racionalidad o raciocinio, y en ese punto comienzan a acumularse impagos sobre esa deuda. Ya la gente empieza a ver que no logra pagar porque ya las cuotas son muy altas, porque el precio de la vivienda ya subió, pero sigo esperando que siga subiendo porque a mi primo que la compró hace un año ya vale el doble y entonces le ha ganado mucho y por lo tanto yo también debo hacerlo y empiezan todos a montarse en el mismo bus hasta que explota. Y lo que pasa es que como el banco también tenía confianza en que eso iba a pasar y que esa casa valía lo que valía, pues también decía, yo te presto, yo te presto. Y por eso los bancos quebraron. Y bancos Claro. como Lehman Brothers, que uno dice, pero ¿cómo va a quebrar un banco americano de este nivel? Pues resulta que sí. Ahora lo que usted decía, ¿quiénes perdieron? Pues los contribuyentes. Perdón, porque el mensaje de Estados Unidos no podía ser,
sí, sí, permitimos que caiga el sistema financiero. Mire lo que están haciendo hoy en día con lo que vamos a hablar, o por lo menos con la intención que hicimos el podcast, que es hablar de la crisis actual. Pero finalmente quien termina respondiendo, pues es pues los contribuyentes, porque no puede permitir el sistema, ojo, no puede permitir el sistema enviar el mensaje de que la economía estadounidense es débil, que tiene errores, normal, que tiene fallas, pero es incluso, vamos a pensar eso, es incluso un mensaje más poderoso, no solo decir es que aquí no fallan las cosas, porque eso casi quien se cree, sino que es más poderoso decir, ¿sabes? Incluso si llega a fallar, tranquilo, Lo respaldamos. estoy yo. ¿Sí? Y ese es decir, eso somos la economía que somos. Tranquilos, ¿qué le pasó ahorita? Y ya como para ir avanzando un poco, ¿qué pasó ahorita? También pues estábamos en una coyuntura muy diferente, que no es la misma situación que está pasando hoy en día con la que pasó en el 2008. 2008. Sí es desde el sistema financiero, pero las características son diferentes. Son diferentes, sí. No, Por además ejemplo, a esto se suma que venimos a pospandemia, crisis Ucrania-Rusia, la inflación disparada. Hay muchos factores que... pues es que esas son las causas. O sea, el efecto se está viendo ahorita, pero eso es un coletazo de eso. Porque, a ver, como todo estalló con el Silicon Valley Bank, lo que pasaba es que este se convirtió como en el banco estrella de las startups, y de este desarrollo de las empresas tecnológicas, de todo este movimiento de Silicon Valley. Y ojo, porque hay que entender esta situación. En el 2020 teníamos tasas muy bajitas. Incluso veníamos desde 2008, o sea, que fue la crisis hipotecaria, hasta el 2016, las tasas en Estados Unidos eran del 0,25, cercanas a cero. Es lo que se llama una política expansiva. Es esa política. Mire, el dinero está barato, yo les presto, está barato, cójanlo y hagan. Necesito que hagan. Querían salir de la crisis. Hasta el 2016 comienzan a subir de manera progresiva. No alcanzó a llegar creo que al 3%. Cuando llega la pandemia, ¡pum!, otra vez al 0,25. Entonces, ¿qué es lo que se evidencia? El dinero está barato. Entonces, estas startups tenían dinero, liquidez, y como el dinero estaba barato, básicamente lo dejan allá, no lo necesitan, ¿sí? Incluso prefieren apalancarse. Guardan un capital, buscan inversionistas que le van a pagar a una tasa de retorno que sea superior a la que está ofreciendo la banca, y ya con eso quedan bien. Pero están resguardando su capital, tienen un capital, un efectivo fondo, una caja, que hace que también se genere una confianza en la empresa. Pero ¿qué pasa? El mismo banco se llena de todo este capital, de todo este efectivo, perdón, toda esa liquidez, bien, la liquidez de todas esas compañías estaba resguardando, y dice, bueno, ¿y qué hacemos con esto? El banco como empresa, lo que hacen todos, pues hay que mirar en dónde invertirla. Y dicen, pues hagamos algo seguro. ¿Qué es lo seguro? Compremos bonos o títulos del tesoro, o sea, es decir, comprarle deuda al Estado. ¿Quién respalda esa deuda? Pues el Estado, en este caso Estados Unidos. ¿Es confiable? Pues como ninguno otro. No quiere decir que no pueda pasar algo, pero es el más. O sea, es la cumbre, ¿cierto? Incluso hay bonos, o sea, hay préstamos a 50 años para Estados Unidos. Y el de 10 años, el bono de 10 años se considera el activo financiero más seguro en el mundo. Es prestarle a Estados Unidos para que en 10 años me devuelva la plata. Básicamente es eso, a unos intereses que se liquidan anualmente. En ese sentido, entonces, los directivos del Silicon Bank no vienen siendo los culpables. Fue un momento de coyuntura. Como salió Biden a decir en su momento, no, pues es que ese es el capitalismo. Es un riesgo en los negocios, se acaban y no se acaban, siguen y no siguen. La verdad es que sí. O sea, bueno, se puede criticar que la decisión en retrospectiva pues no fue la adecuada, pero es que en retrospectiva es muy fácil, ¿cierto? Es muy fácil analizar y decir, ay, es que ya, como el cuento, después de que el partido terminó, es muy facilito analizarlo. Pero en ese momento ellos creían que era lo mejor. Hombre, si las tasas nos están dando tasas, o sea, si los intereses son muy bajitos y los bonos del Estado o todo eso, esos títulos de renta fija
me están dando al 1.6, ¿sí? Cuando la tasa de intervención es del 0.25, es decir, lo que el Banco Central le presta a la banca es del 0.25. Si yo consigo ganar por encima de eso, un ejemplo del 1%, al 1.5, al 1.6, pues era muy atractivo y decían, hombre, excelente negocio. Pero ¿cuál es el problema? Que esos bonos tienden a usarse para el largo plazo, como les decía. Entonces, imagínense que es un CDT. Entonces, ustedes tienen un exceso de liquidez y dicen, voy a meterlo al banco. Pero para ustedes sacarlo, se lo devuelven dentro de un año, ¿cierto? O 2 o 3 años, o 6 meses, lo que lo quieran poner. Normalmente, Los para la rendimientos. renta fija en el mercado monetario, es de largo plazo. Entonces, se piensa más en 3, 5 años, 10, 15, 20, etcétera. Entonces, si uno tenía unos bonos a 10 años, porque es donde más pagaban intereses, digamos, por esa prima de espera, eh, pues ellos no podían retirar eso hasta dentro de 5 años, 10 años. No sé cómo era la escala en que tenían esa inversión. Y como comienza a pasar lo que pasó, ¿qué fue lo que pasó? Sí, pandemia tasa cero, pero como el efecto luego fue de inflación por contracción de la oferta, porque luego vino la guerra con Ucrania, que también produjo contracción en la oferta, aumento de la materia prima, y toda esa inflación a nivel mundial generó que los bancos centrales tuvieran que aumentar las tasas. Ujú, ujú. ¿Con qué sentido? Aumentamos las tasas de interés para que la gente deje de comprar, controlar la demanda agregada. ¿Y por qué queremos que dejen de comprar? Porque en la medida en que la gente deja de comprar, o sea, cuando Se la regulan. demanda baja, el precio se regula. Digamos, ese es el efecto natural, la dinámica natural de oferta y demanda. Y entonces decían, sí, pero Eso es sí, lo que muchas veces la gente no entiende con el tema de las subidas de tasas, ¿no? Que esa es la forma de hacer que se contraiga la economía con una recesión para que podamos otra vez entrar en ese claro, equilibrio porque, de regulación. porque la gente dice, pero ¿por qué habría intencionalmente el Banco Central de querer que haya una recesión? No es que el banco quiera recesión, es que esa es la cuerda floja por la que camina la política monetaria, porque Ujú, tiene que controlar la inflación, siendo que no se desborde el consumo, pero es que si no hay consumo, no hay crecimiento de la economía. Y no es que el Banco Central quiera que haya una recesión, quiere estar ahí al límite, volver a controlar la demanda para que si bien la economía siga creciendo, no se nos desborde el aumento de los precios. O sea, eso es un límite muy delgado, muy complejo, o sea, es de las cosas más complejas como se ha sido evidente, pero eso no es tan fácil. Pero ¿por qué si tenemos los mayores expertos en Estados Unidos? No sé qué, porque es muy complejo. Entonces, volviendo al tema del banco, como ya empezaron a subir las tasas, ¿sí? Ahí empieza a haber dos cosas. Primero, que se convierten mucho más atractivas esos bonos, a la renta fija, ya al subir la tasa, sube. En el momento que la tasa de intervención aumenta, aumenta también el interés que espera haya retorno quien invierte, o sea, por lógica, ¿cierto? Entonces, si aquí el banco está esperando un 1.6, un ejemplo, por ciento de retorno efectivo anual, empiezan a subir las tasas y ya nos montamos al 4%, como estábamos 4.5, 4.75 cuando estalló la crisis del Silicon Valley, 4.75 y ellos ganando, por ejemplo, al 1.5. Entonces ahí ya hay un desbalance. ¿Por qué? Porque entonces el que es dueño de esa liquidez dice, bueno, necesitamos crecer, necesitamos invertir, necesitamos dinero. ¿Qué hacemos? ¿Nos endeudamos? No es momento de endeudarse porque la tasa está alta. Vamos a ujú. recurrir a las reservas, vamos a recurrir al efectivo. Y esa liquidez que tenían en el banco empezaron a sacarla porque ahora sí la necesitan porque es más barato usarla que salir a buscar un inversionista o a buscar un crédito. Y entonces todos empezaron ahora a buscar esa liquidez. Y resulta que el banco dijo, ahora yo qué hago si yo tengo toda esa plata. O sea, se suponía que había un monto promedio que se manejaba, entrada y salida. Y de repente empezó a aumentar por la coyuntura del mercado y el banco dijo, ¿de dónde sacamos la liquidez? No hay. ¿Qué nos toca hacer? Castigar los bonos. Imagínense el CDT, es como si ustedes básicamente es como si ustedes tuvieran la plata de un amigo y el amigo le dice, "Ah, eso yo no necesito eso". Y ustedes se relajan y dicen, la voy a meter a un CDT de un año.
Y resulta que el amigo entró en crisis y Mario, necesito la plata. Oye, pero usted no es que no la necesitaba. Antes no la necesitaba, pero ahora sí, démela. Ahora sí. Dice, la tengo en un CDT, ¿qué hago? Pues le toca ir al CDT y el banco le va a Es decir, lo más barato. yo se la devuelvo, pero hay un contrato donde usted me decía que la sacaba en un año y por lo tanto le voy a tener que castigar ese capital, porque el acuerdo era que no la sacara. Como la va a sacar, va a perder. Y tuvo que asumir esas pérdidas. Y eso generó como que, hey, algo está pasando allá en el banco. Cuando empieza ese efecto dominó a pedir más, pues ellos tienen que castigar más esos bonos y ya se hablaba de una pérdida de 2.8 billones en esa semana. Y es donde comienza ese pánico, empiezan a intentar sacar dinero que ya no tenía el banco, o que si lo tenía respaldado, pero como lo tenía respaldado va a asumir unas pérdidas que puede llevar a que el banco quiebre. Y hay que entender que una cosa es el capital del banco como empresa y otra cosa es el capital ahorrado. O sea, eso son cuentas segregadas. Una cosa es la empresa y otra cosa son los ahorros de los empresas. Pero lo que se volvió evidente es que ya el banco iba a quebrar. El banco como tal, no necesariamente el ahorro de los clientes. No sé si haya, porque estoy extendiéndome con mucho, porque es que hay mucho que hablar allí. Es que es un tema complejo y eso se entiende. Ahora, si nos vamos a nuestro sistema financiero colombiano, ¿podría haber un contagio de crisis? Porque en estas crisis se habla mucho de ese nerviosismo que se empieza a vivir en todo el sistema y los bancos más débiles son los que empiezan a precisamente a llegar a estos niveles de quiebra, ¿no? Entonces, ¿usted cómo lo ve? ¿Usted cómo ve el tema de nuestro sistema financiero? ¿Qué tan fuerte está? ¿Qué tan preparado está? Porque hay una cosa que es cierta, y eso sí me gustaría que lo habláramos, es un sistema muy agresivo. O sea, las tasas de interés en Colombia históricamente han sido bastante fuertes. Es un sistema financiero muy poco flexible, Camilo. Precisamente hace como, bueno, días antes de que cayera el Silicon Valley, yo había grabado un capítulo con Israel que se perdió el capítulo porque se me tuve que formatear el computador y no alcancé a editarlo ni a montarlo en la nube. Sí, y ahí yo hablaba justamente de que tenía el temor de que en Colombia pudiera llegar a una crisis bancaria. No había pasado nada de lo de Estados Unidos ni tiene relación. O sea, no es que yo haya dicho, ay, va a caer, no, no hay correlación. Pero yo lo que hablaba en ese momento, y quiero que entienda que era que, o sea, no tenía la información de lo que estaba sucediendo ya. Entonces, en ese momento, el análisis era por una coyuntura muy local. Entonces yo decía, históricamente el sistema financiero en Colombia pues ha sido muy fuerte. Aquí han quebrado muy pocos bancos en la historia del país. Es cierto que quienes manejan el país pues son los dueños de la banca. Eso digamos no, ni siquiera es un secreto de voz, eso está sobre la mesa. Eh, entonces, aquí en Colombia el sistema bancario tiene unas ganancias extraordinarias porque las leyes permiten que así sea. Entonces los bancos acá tienen unas ganancias. Digamos, ¿cuál es la ganancia operativa de un banco, Mario? O sea, ¿cuál es la ganancia esencial de un banco? Operativas, tema de transacciones, acá de cajero, Mm, o La deuda. esencia, la esencia es la intermediación. O sea, la esencia de un banco es, Sí. yo conozco quién tiene exceso de liquidez, conozco a quién le hace falta liquidez. Mario tiene ahorros que no sabe qué hacer, me los lleva al banco y yo le digo, Mario, Ah, ya el entendí, ya entendí. 10% Ujú, efectivo anual. ujú. Se paró Mario, llegó a Israel y él dice, yo necesito un préstamo. Yo le digo, claro, mire, aquí está la plata de Mario, pero usted le voy a cobrar al tanto por ciento. Entonces, esa diferencia entre lo que el banco le paga a Mario y con esa plata el banco le presta a otra persona y le cobra una tasa diferente, esa diferencia es la ganancia del banco. Un ejemplo, ¿en cuánto está un CDT hoy en día? Alrededor del 15 al 17% vendiendo el banco. ¿Sí? Por ahí está la DTF. 15, vamos a poner 15% de efectivo anual. Eso es lo que le pagarían a Mario si compra un CDT. Ujú.
Pero si se para Mario de esa silla y llega alguien a pedir, no sé, Mario puso 100 millones de pesos. Llega a pedir 100 millones de pesos de crédito y dice, lo necesito de libre inversión. Antes de que ahorita empezara una guerra de precios, pero voy a salirme de allí. Estaban pidiendo para libre inversión cercano a la tasa de usura. Y resulta que la tasa de usura ya está muy por encima del 40, creo que está en el 46% efectivo. La locura. Entonces, esa es la ganancia. O sea, se ganaban perfectamente, se pueden ganar el 30% de intermediación. Eso se le llama tasa de intermediación. La diferencia entre la tasa de captación y la tasa de colocación. Tasa de intermediación. Esa es la ganancia esencial del banco. Claro, que tiene otros ingresos, ¿sí? O sea, ingresos no operativos, que son lo que cobran por esos servicios, que venga, que lo que lo cobramos por tener la cuenta, por el uso del cajero, por eso, por lo menos. Todas esas cositas. Que tampoco, pero tampoco son sumas menores, ¿no? Para Representan. nada, para nada, para nada, para nada. De hecho, se convierte en algo muy importante. Tenía, bueno, en una zona de educación que tuve hace algunos años, analizaba, pues, a ver, ¿cómo se llama eso? El tutor, ¿no? Precisamente que los bancos para analizar, para tomar decisiones, a uno elegir dónde invertir en la bolsa de valores. Cuando uno analiza una empresa como Ecopetrol, pues uno dice, ¿qué es lo más importante? Que los ingresos sean operativos, producto de otras cosas, porque si él se dedica a esto, a la extracción, al refinamiento del crudo. No, que tuvo ingresos porque, no sé, vendió un terreno y tuvo una plusvalía importante. No, esa no es la esencia, ¿sí? En cambio, en un banco, los ingresos operativos no son los más relevantes, sino que hay que mirar los ingresos totales, porque esos no operativos se convierten en recurrentes y son realmente una parte que se convierte, y según el mismo Luis Carlos Sarmiento, dice que es la razón por la que el sistema en Colombia es sólido, es Es decir, fuerte. que ese rango es lo que les permite tener esa solidez, esas ganancias, que si eso se llega a quitar, se desploma el sistema y eso es intocable. Pero ahora, ¿cuántos sistemas bancarios en el mundo tienen esas gabelas, digámoslo así, de grandes ganancias, de gran tasa de intermediación? Muy pocos. Yo creo que Colombia es donde tenemos la mayor tasa de intermediación en el mundo. Eso le iba a decir. Y Sería bueno esa tener era mi ese punto de preocupación, comparación. Mario. ¿Por qué? Porque sí, el banco puede decir, excelente que me esté ganando yo un 30% de tasa de intermediación. Eso es una maravilla, imagínese usted. O sea, imagínese el negocio tan Como increíble. negocio, claro, claro. Pero eso es un arma a doble filo. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar es que es tan alta que lo que podemos llegar es una acumulación de impagos. Sí, muy bonito, pero al final el usuario puede decir, hermano, qué pena, pero no le puedo No pagar. tengo. Entonces, eso tampoco le conviene al banco. O sea, ellos tienen que entender que debe haber un balance. No pueden ir al extremo porque también va a colapsar. El sistema no se va a apagar y tampoco es que eso es lo que quiera el banco. Entonces, yo hablaba en esa época y resulta que hace poquito ya salió también la guerra de tasas y empezaron a bajarlas. No son muy baratas, pero pues ya no estamos hablando de algo cercano al Sí, 50%. así es, ¿Quién así puede es, así pagar es. eso, Mario? Dígame qué empresa o qué persona puede pagar un 50% de interés anual. ¿Quién? ¿Cómo? ¿De dónde va a generar ingresos para poder pagar un 50% anual? Y con los niveles de desigualdad que existen en Colombia es bastante complejo. Bueno, para no saturar la información, Camilo, por último, yo le quería, o sea, quería que hiciéramos una pequeña reflexión eh, sobre el respaldo del oro. Eh, Sabemos que ya el dinero no está respaldado en oro, pero sabemos que hay un bloque económico que se quiere formar, porque sabemos que ahorita Rusia y China están con las mayores cantidades de reserva de oro del mundo, y ellos quieren crear esa especie de bloque en la que las monedas sí tienen que estar respaldadas en oro. ¿Ahí cómo jugaría el tema del dólar? A ver, hay ¿Puede que, hay, pasar? hay que seguir, sí,
hay que seguir un poco con la historia que veníamos, y es que cuando hablamos de que Estados Unidos logra el petrodólar, es decir, que todos los países tengan que pagar las importaciones de petróleo en dólares, pues se genera esa hegemonía a nivel mundial, ¿sí? Y hacen que el dólar se convierta, o siga siendo el dinero refugio, y eso es lo que ha hecho o ha permitido que Estados Unidos sí pueda imprimir lo que se le dé la gana. O sea, ha impreso, un dato que he repetido muchas veces, se dice que imprimió el 25% de los dólares que están circulando hoy en día en los últimos 2 años. O sea, es increíble, y recién acaba de decir que va a seguir imprimiendo. Se llama flexibilización cuantitativa. Y Pues es que precisamente de dónde va a salir el dinero con el que van a respaldar todos los números del Silicon Bank, con más impresión de dinero. Bueno, pues a ver, ahí hay una duda, ¿cierto? Perdón, hay una discusión. Dicen que no, o sea, ese rescate no se va a dar directamente de la emisión primaria, sino ¿Están que disfrazando el rescate? esa es la cuestión. Y lo están disfrazando o no. Y la verdad, vamos hacia allá. Resulta que Estados Unidos tiene un fondo de rescate, digámoslo así. Básicamente es un seguro, ¿sí? Seguro de reserva federal. Y es lo que en Colombia conocemos como Fogafín, ¿sí? Tiene claro el concepto. Básicamente en Colombia hay un seguro al ahorro que respalda hasta 50 millones de pesos. Si el banco quiebra, Fogafín ha ahorrado, en teoría, ha tenido o tiene un capital que es, vale, banco quebró, devolvemos los 50, hasta 50 millones. Hasta Para adelante, pues, no se respalda. En Estados Unidos, pues pasa lo mismo. Está el seguro de reserva federal, y eso, digamos, ellos han ido aumentando los topes. El último fue después de la crisis del 2008, aumentó a $250,000 por persona. Pero ¿qué ha pasado? Pasó con Lehman Brothers y está pasando ahorita. Es como que sí, este es el límite, pero sabes, en esta oportunidad, no importa cuál sea tu monto, se te va a devolver. O sea, si era $10 millones, sí, se supone que había un acuerdo que eran 250,000, pero somos Estados Unidos, así que no te preocupes, aquí estamos para salvarte. Entonces, que muestra fortaleza, ¿no? ¿de dónde sale esa diferenciación? O esa diferencia, más bien, entre el tope establecido, que son 250,000, y lo otro. Eso va a tener que salir de QE, o sea, de la impresión de la impresión de dinero. Es lo más probable. O más preocupante, bueno, no sé si más preocupante, pero más doloroso, que pueda salir del recaudo fiscal. En todo caso, lo van a hacer, porque no han dicho, no, el tope es el del seguro, 250,000, no es. Tranquilo, si son $100 millones, estamos para responder. Pero como le digo, ese es un mensaje para mí más poderoso que otra cosa, porque la confianza continúa, por eso no se han desplomado. Si no, todo el mundo... se arriesga usted en este momento a dar no sé si predicción, pero sí por lo menos un escenario posible, hablando de semanas o meses, de lo que pueda pasar a nivel mundial en términos financieros. A mí me parece que el efecto dominó pudo darse en ese momento, o sea, hace 2 semanas. E incluso antes de que fuera clara la situación de rescate, cayeron algunos bancos, ¿no? El Signature, el Banco Suizo, el Credit Suisse, perdón, y el Banco Alemán. El Deutsche Bank, que estaba temblando la semana pasada. No, y cayó brutal, cayó más del 20%, o sea, en la bolsa. Estamos hablando del banco alemán más importante, ¿no? De la economía. Por ejemplo, JP Morgan, o sea, Chase de JP Morgan y Bank of America cayeron alrededor del 10%, bueno, 7, el otro 12, pero el Dius cayó 23, creo que alcanzó a caer. O sea, fue una caída en la bolsa de los bancos que más cayeron, que siguen vivos. Obviamente, Signature
y Silicon Valley, esos quebraron, bancos que ya quebraron. Y siguiendo la misma dinámica de discurso, el Banco Central Europeo también salió a dar tranquilidad, parte de tranquilidad. Tranquilos, aquí no va a pasar nada, nosotros vamos a respaldar completamente lo que pase con cualquiera de los bancos porque el sistema es sólido. O sea, el discurso se repite también en Europa. Tienen que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Que no lo van a permitir. Y es que sería catastrófico. O sea, eso sí nos llevaría, ojo, permitirnos evitar es decir, nos sale más barato salir a rescatar estos bancos para que los demás no tengamos que ir a salvarlos. O sea, porque si ya se convierte eso en un efecto dominó, no hay manera de rescatarlo. Pero si todavía los podemos contar con la mano, pues se puede. ¿Y cómo hacemos para que no continúe esa bola de nieve? Pues generando confianza. Por eso le digo que me parece mucho más poderoso, no que el sistema como tal no evidencie errores, que Que es normal. la institución salga detrás a decir, vale, se equivocaron, qué pena, pero no se preocupen, no va a pasar nada. Eso sí me parece, pues, que es más importante. Pero aquí viene un tema interesante. Resulta que como se ha evidenciado entonces que las regulaciones han sido muy flexibles, si no, no estuviera en la situación que está ahorita la banca, ¿qué viene ahora? Un ajuste a la regulación, ¿sabe? O sea, viene a ser más estrictos los entes veedores para que la banca, pues, se ajuste, se ponga en cintura y no esté dando crédito a todo el mundo. Entonces, como va a ser más estricto, van a aprobar menos créditos en adelante. Y como va a haber menos asignación de créditos, va a ir directamente al consumo. Ya los bancos no van a prestar tanto, por lo tanto, la gente que iba a endeudarse para comprar la casa, endeudarse para comprar el carro, endeudarse para invertir, no se lo van a asignar, ni siquiera es que la gente diga, no, es que están muy altas las tasas, por eso no lo voy a hacer. Incluso el que esté dispuesto a adquirir una obligación financiera a esas tasas, el banco le va a decir que no, a menos que tenga pues algo muy sólido detrás. Entonces puede llevar Que sí se van a contraer la economía y sí o sí vamos a estar en recesión. Exactamente. Lo que veo más probable es que se acelere la llegada de la muy ya anunciada recesión, la economía norteamericana. Es el efecto que veo más Más próximo. más probable. Pero bueno, como el cuento de los economistas, si hacemos algo bien es equivocarnos en las predicciones. Entonces, sí, así es. Ahora, en Colombia, pues digamos, el efecto no es que sea directo, ¿sí? Porque nosotros tenemos una realidad de una banca acá con una que me parece a mí lo más sano que pudieron haber hecho fue lo de la guerra esta de tasas, porque yo dije, esto va a colapsar. Esto va, y yo decía en ese podcast que la verdad es que he perdido, ya no está. Pero yo hablaba de que le puede beneficiar, es decir, la banca que puede decir, es buen momento para justificar que quebramos. Es decir, si tienen chicharrones encima, si tienen cosas que están tratando de, dicen, oiga, no nos desgastemos, digamos que sí, que quebramos, que fue culpa de Petro, que es que en Estados Unidos hay una bola de nieve y es el momento perfecto para hacerlo sin que se les diga, es que son ustedes. Ellos van a decir, hombre, mire, es un efecto que nosotros no pudimos controlar, son externalidades. Entonces salen victoriosos, porque sí, detrás que tiene que haber un rescate del Estado. Y hacen un reseteo de su compañía y para adelante. O sea, eso es lo que me preocupa. Yo decía, y si le sumamos a esto, que tenemos unas tasas cercanas al 50%, pues es el caldo de cultivo para que de pronto muchas décadas que no ha habido prácticamente en la historia de la banca, veamos un colapso de la banca. Espero que no, espero que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Lo cierto es que, pues, obviamente una recesión económica en Estados Unidos, por regla de tres, nos va a tocar a nosotros también vivirla fuertemente porque somos una economía proamericana. Sí, sí. Ahora, también por otro lado, yo como inversionista de la Bolsa de Valores de Colombia, que me he visto muy castigado en mi portafolio, siguen, lo saben, porque pues
toda la bolsa ha caído. Es decir, independientemente donde uno hubiera invertido antes de elecciones, está castigado. Aquí lo que hace falta es liquidez. Hace falta inversionistas. Ahí hace falta que gente que crea, que quiere invertir en empresas que están regaladas. Esa es la realidad de la Bolsa de Valores de Colombia. Están regaladas las compañías, pero así estén regaladas, nadie las quiere. Sí, es como cuando no, compre esa finca que está muy barata. Sí, pero es que si allá uno se mete y lo secuestran, pues yo, muy baratito, pues no la quiero. Oiga, y eso es un tema que podemos tocar en otro podcast bien más a fondo, de ver cuáles son las líneas económicas en Colombia que generan confianza por inversión y cuáles no, y cuáles son las razones. Hay Sí, muchas, claro, pues unas políticas, dedicar un otras de capítulo seguridad, otras de temas de impuestos, etcétera. Pero es y muy tratar interesante de ser lo porque por más ahí objetivos, ¿no? claro, porque de hecho estuve viendo Suiza tiene un 15% más, bueno, un 15% no, perdón, 15 veces más ganancias en el café que nosotros como los terceros o cuartos exportadores del mundo. O sea, hay una realidad económica que nos atrapa, que pareciera que, de hecho, lo tenemos que también discutir, se llama el mal holandés, que es tener productos naturales como base de nuestra economía que no nos deja avanzar, que pareciera que nos deja en un estancamiento económico y no nos permite evolucionar. Sí, Eso lo tenemos que el mal tocar holandés es cuando una diferencia comparativa genera un flujo de dinero que no se logra racionalizar, es decir, que no se logra invertir de manera óptima y lo que genera son efectos secundarios como hiperinflación. Eso lo vivimos en los 80, por ejemplo. Pero bueno, qué bueno que podamos tocar ese temita, Camilo, hay muchas más a cosas, fondo. no, pues, imagínense, tanto por tocar. Yo creo que para ir resumiendo y ya, para terminar la idea que le decía antes, puede ser que un colapso o que una recesión, perdón, una recesión en la economía norteamericana, que se puede ver, de hecho, hoy los analistas de Bank of America dijeron, es momento de vender acciones, no es momento de comprar, y es momento más bien de refugiarse en activos de fondos monetarios, básicamente renta fija de corto plazo. Entonces ya están diciendo, miren, el mercado está sobrecargado. ¿Saben por qué? Porque se nos viene una recesión. ¿Y sabe por qué se nos viene una recesión? Porque se van a reducir los créditos asignados, es decir, vamos a acelerar esa contracción de la demanda que ya venía haciendo la Fed. Entonces, ¿para dónde se va todo ese dinero? Pues para algún lado tendrá que irse, probablemente. Activos refugios, es muy probable que el oro rompa la barrera de los $2,000 y que también busquen alternativas en mercados infravalorados. ¿Y dónde lo van a encontrar? Los van a encontrar solo en países emergentes. Y si hay un mercado infravalorado, pero de lejos somos nosotros. El nuestro. Eso, hermano, pues qué, Excelente. eso Listo. interesante el capítulo. Bien entretenido. Pues eso espero, ¿no? Que también quien lo oiga, pues lo disfrute. ¿Quedó pendiente algo? Y si no, nosotros lo disfrutamos. No, el abrebocas para el próximo. Es la verdadera idea. Es la idea principal. Si formamos un círculo donde vamos a seguir compartiendo información, es perfecto. Sí, así es. ¿Listo? Bueno, y también, pues, si hay comentarios, pues, proponiendo temas, Sugerencias. sería Listo. muy Así bueno. es. Ok, nos vemos en el Listo. siguiente. Gracias. Vale. Chao. Se me cuida. Chao.